no solo de lo femenino en su expresión biológica como mujer, sino en lo femenino que hay de cada uno de nosotros. Entonces eso es un punto importante. Yo les voy a compartir, a ver si Zoom me lo permite, voy a compartirles unas diapositivas muy sencillas, pero que nos pueden ubicar de pronto cuando hablemos de anatomía femenina, y de pronto unos bullets que nos digan más o menos ubicarnos en qué estamos hablando. Les ruego que cualquier pregunta o comentario, yo voy a estar acá muy pendiente del chat, voy a tomarme un tiempo, va a haber unos minutos en los que voy a dar información, entonces voy a estar como hablando, pero voy a darme el espacio de leerlos y de contestarles. Entonces, pues nada, iniciemos. Lo primero que quisiera compartirles es los temas que les propongo que abordemos el día de hoy. Entonces, a grandes rasgos, los temas que les propongo para el día de hoy son los siguientes. Primero, me parece importante que hablemos del deseo femenino. ¿Qué es el deseo femenino? ¿Por qué se diferencia del deseo masculino? Y que lo afecta, que deseo que lo afecta, que utilizado también en el psicoanálisis, pero pues digamos que es, hablando de deseo, ya vamos a entrar a hablar de fantasías sexuales, entonces vamos a hablar en qué consisten, si son beneficiosas para el cuerpo o no, y ahí adentro pues les propongo, la idea es que esto sea interactivo, entonces en la primera etapa voy a como hablar mucho yo solo, pero la idea es que ustedes vayan primero ubicándose en los temas, cogiendo un poco de confianza y compartiendo sus experiencias, sus inquietudes. Si quieren tomar el micrófono, pueden alzar la mano y María les da la palabra. Vamos a hablar entonces de esas fantasías sexuales, cuáles son las fantasías sexuales más recurrentes, y hablar también de fetiches, de prácticas, de juegos, de juguetes, de ese tipo de cosas. Vamos a hablar también del orgasmo femenino, intentar descifrarlo. Yo no les podré decir qué se siente por obvias razones, pero entonces ahí me gustaría que ustedes, las mujeres que nos acompañan, nos contaran cuál es su experiencia. Sin embargo, sí les puedo hablar de no solo con la concepción que tengo del orgasmo desde mi propia experiencia de haber sido testigo de varios de ellos, de varias clases. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar clases de orgasmos hay dos o muy pocos, pero estamos hablando que hay más de 10 unas corrientes, entonces podríamos mirar cuáles son y por qué se denominan de las maneras que los denominan. Y vamos a hablar un poco de sexualidad femenina en pareja. Tuvimos una charla que nos dio Camilo el día de ayer, y hablamos de temas como de pareja, de situaciones incómodas. Hoy me gustaría también abrir el espacio para hablar de sexualidad en soltería, la sexualidad femenina en soltería y en pareja, si quieren de una vez como ir eh, pensando en sus aportes. Y de cualquier clase de bloqueos, traumas, tabúes y memorias que están guardadas dentro del cuerpo femenino. Entonces, iniciemos. Bueno, entonces, como les contaba, lo primero que les quiero contar es deseo. El deseo no debemos confundirlo con excitación. El deseo es un momento previo, es algo que nos da un impulso para actuar. Entonces, cuando tenemos un deseo de algo, nos preparamos para conseguir ese algo. Desde una concepción budista, el deseo es la fuente de todo el dolor. Entonces, digamos que espiritualmente podríamos entender el deseo como algo nocivo. En muchas religiones incluso lo ven como algo perjudicial para la salud espiritual, por decirlo así, de los seres humanos. Sin embargo, hoy lo vamos a ver como una parte de todo este proceso sexual que experimentábamos todos los seres humanos. Entonces, lo primero que experimentamos es el deseo. Algo de alguna manera nos atrae. El deseo masculino y femenino son diferentes. ¿Por qué?
lo primero que tenemos que entender, y pues digamos que acá el cerebro femenino y el cerebro masculino son distintos. Eso se puede ver claramente, por ejemplo, en el rango de colores que cada uno de los dos sexos percibe. Puede verse en la forma en que percibe su entorno las mujeres perciben muchísimos colores, son diferentes. Digamos, el sentido de ubicación cerebral dentro de la mujer es diferente al del hombre. Entonces, lo primero que tendremos que aceptar es que sí, somos todos iguales, pero de alguna manera hay factores biológicos y físicos que eh, pues determinan la forma en que sentimos, pues va a ayudar de pronto a entrar en un equilibrio mucho más fácilmente que si lo rechazamos de plano. También puede suceder que estemos hablando de esto desde el punto de vista de energía. Entonces, cuando hablemos también de lo femenino, podemos entender, pues desde el Tantra, que todos tenemos una parte femenina y una masculina. Eso lo miraremos también más adelante para nutrir la conversación. Pero entonces, lo primero que les quiero decir, hoy nos vamos a concentrar en lo femenino. Entonces, lo primero que quisiera decirles es, el deseo masculino es un deseo mucho más visual, es un deseo mucho más impulsivo, es un deseo muy directo. El hombre mira, sabe y quiere tomar, es una cuestión casi que de poder. El deseo femenino tiene muchísimos más matices, tiene muchos matices tienen que ver mucho más con lo emocional, con lo cognitivo y con lo físico de una manera muchísimo más complementaria que lo masculino. No queriendo decir que los hombres seamos superficiales o no me refiero a ese sentido, sino me refiero a la energía masculina. Habrá mujeres que experimenten el deseo muy parecido a los hombres porque tendrán su energía masculina muchísimo más arriba. Eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, los que de pronto no se sientan identificados con ciertas cosas que digo, pues pueden entender que estoy hablando de la energía. Entonces, digamos que se pueden reconocer tres clases de deseo, dependiendo de su intensidad y la etapa en que se muestran. Entonces, el primero está el deseo impulsivo, que es el que generalmente sucede cuando conocemos a alguien, cuando estamos en esa etapa primaria de enamoramiento. Acabamos de conocer a la persona y el deseo, hay una necesidad impulsiva de estar con esa persona, queremos estar con esa persona. Al principio, generalmente todas las parejas tienen un deseo sexual primario, desaforado. Eso no es una máxima, pero suele suceder. Dicen por ahí que toda escoba nueva barre bien. Entonces, digamos, es ese deseo, es esa primera vez, es ese momento en el que estamos como conociéndonos, en el que vamos a disfrutar de algo completamente nuevo, algo que no habíamos disfrutado. Entonces, va a haber un deseo en nosotros que es un deseo impulsivo, que tiene todo por explorar, que tiene todo por aprender, que tiene todo por ver, ¿sí? Estará en otra etapa el deseo activo. Vamos a hablar también de las etapas que se da el deseo dependiendo las edades y los cambios hormonales, ese tipo de cosas. Entonces después estaría el deseo activo. El deseo activo implica una acción, como su nombre lo indica, implica una acción eh, para que se provoque una reacción. ¿Qué quiere decir esto? El deseo que nosotros cultivamos a través de ejercicios o a través de prácticas hacia lo externo. ¿Cómo funciona esto en nuestra psique o en la psique femenina? En este caso, digamos que cuando hablamos de deseo, pues estamos hablando también de los dos géneros, pero hablando de la energía femenina, el deseo activo es cuando yo quiero hacer algo y hago cosas para que eso suceda. Es algo que ya está a futuro. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de las fantasías. Es algo que yo quiero que... Y también tiene mucho que ver con la necesidad de la energía femenina de ser vista, de ser reconocida y de ser apreciada. Todos tenemos algo como lo que llamamos coquetería dentro de nosotros, cada uno, y eso se conectará mucho con la energía femenina. Entonces, cuando
tanto hombres como mujeres, somos coquetos o nos arreglamos o nos mostramos, estamos activando nuestra autodeterminación, nuestra autoestima, nuestro querer personal, pero también estamos mandando un mensaje en el cual estamos teniendo una acción para que se provoque un deseo. De la misma manera, hacemos acciones para que nos gusten otras personas o que nos gusten ciertas situaciones. Y está la tercera clase de deseo, que es el deseo reactivo, que es el deseo que otra persona activa en nosotros. Entonces nosotros simplemente reaccionamos al deseo externo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando de pronto tenemos una pareja y pues digamos nosotros no estamos pensando en sexo, no estamos específicamente en ese momento queriendo entablar una relación sexual, pero la acción externa de excitación me puede producir el deseo. Muchas veces entramos a relaciones sexuales sin tener el deseo de sostenerlas, o sea, estoy hablando del deseo no que estén cohibiendo nuestra decisión de decir sí o no, sino el deseo de verdad querer, de verdad anhelar que haya ese encuentro. Sin embargo, la excitación nos lleva a que se dé ese deseo. Entonces, entendiendo estas tres fases, podemos ver cómo se aplican dentro de nuestra sexualidad. Hay un tema que es recurrente en las consultas. Pues digamos, yo hago terapias a mujeres, hago acompañamientos, entonces, y pues también, digamos, si miramos las estadísticas, es recurrente, o sea, es más recurrente ver la pérdida de deseo sexual en las mujeres que en los hombres. En los hombres casi siempre las causas son físicas, porque la libido masculina dura más en el tiempo, es un tema de hormonas, entonces digamos que la hormona masculina, digamos que es más propensa a elevar la libido. En la mujer es un poco distinto. Entonces, cuando hablamos de las causas para que baje la libido en la mujer, entonces hay muchas causas. Entonces, digamos que podemos empezar por las causas físicas. Creo que hay un micrófono abierto, me está haciendo... No estamos escuchando. Cierren los micrófonos porque no te estamos escuchando. María, porfa, cierra los micrófonos. María, es que yo acá no puedo cerrarlos. Cristina y Juana, por favor, cierren los micrófonos. Cristina. Mario, permíteme un momento, Cierra los micrófonos porque... Sí, permíteme un momento. Ya los cerré a todos. Mario, te voy a abrir a ti. Dame un segundo. Mario Manrique, ahí estás, reiniciar audio. Mira a ver si tú puedes abrir el micrófono, por favor. Listo. ¿Ya lo pudiste abrir? Ay, creo que acaba de salir Mario. Sí, ustedes me están escuchando, yo ya abrí el micrófono. Perfecto. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos perfecto. Vale, entonces estábamos hablando que estaba bueno, aprovechando el corte, por favor escríbanme las preguntas en el chat, ¿sí? No me dejen aquí hablando solo porque este es un tema en el que pueden meter la cucharada, como se dice, y ir preguntando, Simplemente yo estoy dando como un orden en los temas. Entonces digamos que hay varias circunstancias que son físicas. Una de ellas es, digamos, problemas de tipo anatómico en cuanto al sexo, digamos, si las mujeres experimentan alguna molestia física, si tienen algunas enfermedades o tienen algún consumo de medicamentos, eso puede bajar, digamos, que la libido. También los estilos de vida, tener
mala alimentación o no tener actividad física puede interferir también puede producir algo que se conoce como fatiga sexual, que es como que nos da pereza entrar a tener relaciones. También hay unos cambios hormonales que afectan a las mujeres. Digamos que las mujeres tienen una naturaleza cíclica, y lunar, varias etapas en las que van cambiando. Habrá unos días, dependiendo de cuán cerca esté el periodo menstrual, en el que primero estarán más fértiles, y el solo hecho de que estén más fértiles las hará ver y sentirse más bonitas, más deseadas y tener muchísima más propensión a entablar relaciones sexuales. Mientras que hay otros momentos en los que el cuerpo está acomodándose para hacer toda la descarga de la célula sexual que está saliendo del organismo. Entonces digamos que se produce una serie de malestares que pueden en algunas mujeres ocasionar pérdida del deseo sexual. Esto a todo nivel. Estamos hablando de no solo de las mujeres que tienen pareja y tienen una vida sexual activa, sino también de las mujeres que están solas y no han tenido de pronto relaciones, pero es normal que todos tengamos, digamos, cierta clase de deseos. Pensemos en sexo, es normal, digamos que según las estadísticas los hombres pensamos más a menudo en sexo que las mujeres, pero históricamente se ha dicho que las mujeres necesitan menos de entablar relaciones sexuales, pero pues yo creo que está altamente rebatido y lo entendería que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas necesidades. Pero sí digamos que frente a las energías sexuales, todos tenemos ciertos cambios, los hombres también los experimentamos, solo que para las mujeres será más evidente y será, digamos que una montaña rusa muchísimo más evidente porque sucederá cada mes, sucederá dentro del ciclo, pero también por la vida. Por ejemplo, con la menopausia se puede bajar la libido sexual bastante, ya que el cuerpo al mandar el mensaje de que la mujer va a ser fértil, pues entonces empieza a bajar esos impulsos que son los que en últimas nos hacen la necesidad de crear. Otro tema puede ser el embarazo. El embarazo, aunque eso digamos que es un caso raro, pero sí digamos mujeres embarazadas pueden experimentar una baja en la libido. Sin embargo, el tema yo creo que es todo lo contrario. Ustedes ahorita me dirán, me contarán sus experiencias, me harán sus preguntas frente al tema, pero sí, según lo que yo sé y digamos mi experiencia, siento que cuando la mujer está embarazada está muchísimo más hormonal y eso la hace tener la libido muchísimo más alta. Pero entonces, digamos, si ha pasado alguna de las que me está viendo que en el embarazo se le bajó la libido, es un tema que tiene que ver directamente con el cambio hormonal que conlleva el embarazo, no tanto con el estado de gravidez. También el tema de lactancia, yo creo que eso también tiene que ver mucho con el tema de la relación con la pareja, porque en el embarazo sucede que muchas mujeres lo que hacen es tener aversión no al sexo, sino al esposo, o a la pareja, o al padre de la criatura. Sucede muchas veces que las mujeres pues después del parto terminan odiando al hombre porque lo muestran como, o lo sienten como el causante pues de ciertas cosas que conlleva el parto. No solo los dolores, sino también, digamos que el cambio físico que se produce y varias situaciones. Digamos que si se eleva mucho la sensibilidad, entonces la mujer, pues digamos, puede ampliar ciertos sentimientos que tenga hacia su pareja que no la permitan pues llegar a tener ese deseo sexual.
Bueno, hay muchas también otras causas para mujeres que tengan, pues hay varios profesionales, no solo desde los temas energéticos, espirituales, sino médicos. Digamos que la mayoría de los terapeutas facilitadores de aquí también somos profesionales en otras ramas, entonces sería bueno que de pronto por interno, si tienen alguna patología que sientan que les está interviniendo con su deseo, pues no lo consulten. Bueno, acá me hacen unas preguntas, entonces voy a aprovechar para leerlas. Entonces, dice acá, las mujeres somos cíclicas y eso cambia nuestro deseo a medida que avanza nuestro ciclo. Bueno, me preguntan acá por una eyaculación. Ahorita hablamos de eyaculación femenina. Frente al deseo, me preguntan que si se pueden experimentar varios tipos de deseo al tiempo. Eh, em, ¿Se puede provocar el deseo y también recibirlo al tiempo? Bueno, es una buena pregunta. Me preguntan que si una mujer que perdió el útero por alguna extracción o por alguna cirugía pierde el deseo, si hay formas de mitigar, ya vamos a hablar cómo subir el deseo sexual en la mujer. Sobre todo me preguntan acá en el posparto la lactancia, que es la libido, el estrés baja la autoestima y la masturbación. Bueno, acá me proponen entonces varios temas. Entonces, lo primero, hablando del deseo, como vamos, eh, líbido es eso, es un término, teoría, una meta sexual en la humanidad. Entonces, que digamos que todos los hombres, tanto hombres libido, se entendía como impulso, es un impulso. Entonces, la libido en sí, la palabra quiere decir impulso, es un deseo que nos impulsa a algo. Entonces, desde la psicología y el psicoanálisis hablaron sobre todo Jung y Freud del tema, incluso ellos dos se distanciaron un poco, fueron los primeros temas que empezaron como a distanciarse en cuanto a la libido, porque Freud decía que, pues, que era algo latente en el ser humano y que siempre el ser humano tenía libido y que siempre había un impulso para realizar las cosas y que es asexual. Entonces eso es como la canción de Calle 13, que todo lo hacemos porque queremos sexo. Eso es una canción muy freudiana. Pero entonces Jung dice que no, que la libido no es solo sexual y que la libido también es un impulso que nos ayuda a conseguir metas. Digamos que en ese sentido yo estaría un poco más abierto a la teoría de Jung, porque vamos a ver que el deseo sexual también lo podemos recanalizar. ¿Qué pasa cuando no sabemos controlar el deseo? Pues tenemos ciertas patologías sexuales que suceden muy a menudo en los hombres. Entonces tenemos una sexualidad compulsiva, tenemos adicciones a, por ejemplo, a cierto tipo de pornografía que no nos nutre. María diría cualquier tipo de pornografía no nos nutre. Digamos que si no sabemos conducir ese deseo, entonces sí se nos puede volver un problema. El otro problema es no tenerlo, no tener el punto, pues ya contestando un poco las preguntas, la pérdida de un órgano como la matriz, los ovarios,
Hola, tranquilos, tranquilos todos que estamos aquí como lo que pasa con esta hora es que es la hora triple A. Entonces hay mucha gente transmitiendo y haciendo cosas. Mario, por favor, trata de iniciar tu audio. Claro, hay mucha gente, espero que no viendo porno. Vi que le estaban haciendo la pregunta a Mario, no me quiero adelantar a la respuesta, pero yo tengo una posición muy personal al respecto. Em, Vamos a ver si regresa. Muy bien. Hoy ha estado particularmente difícil, creo que no siempre, créanme que no siempre es así, estoy convencida de que tiene que ver con que hay demasiado movimiento en las redes en este momento. Entonces estamos un poco en eso. Denme un segundo a ver si ya regresó Mario. Muy bien. Por ahí había visto una pregunta. ¿Es válida la pornografía para estimular el deseo? Yo me voy a atrever ahí como a meter la cucharada. Vamos a esperar a que llegue Mario, pero sí debo ser como súper clara como en este mensaje. Les digo, Mario tiene una perspectiva con respecto a la pornografía que es increíble. El otro día tuvimos esta discusión porque uno de los facilitadores propuso, de hecho, que uno de los temas del 21, uno de los temas del reto de 21 días fuera enseñarle a la gente ver pornografía consciente y desde ahí entramos en toda una discusión. Debo decirles que la pornografía, desde lo que yo conozco del Tantra, tiene un efecto, primero es un dispositivo creado por el sistema para mantener tu energía sexual dominada. Y eh, lo que ocurre es que el segundo chakra, que es el que está 3 dedos abajo del ombligo, está conectado con el sexto chakra, que es tu capacidad de ver más allá de lo evidentemente visible, es la que te conecta con tu intuición sagrada. Lo que ocurre con la pornografía es que te sobreestimula el tercer ojo y genera una desconexión del sexto chakra con el segundo chakra. De ahí es que ves que las personas que tienden a ser adictas a la pornografía cada vez sienten menos. Eh, y necesitan cada vez estímulos más fuertes para poder lograr sentir y expresar el deseo sexual. El camino del Tantra y lo que nosotros enseñamos desde lo que conocemos de sexualidad sagrada es todo lo contrario. Es retornar a una inocencia original que te permite tener la sensibilidad de un niño, que te permite tener la sensibilidad de alguien que acaba de entrar en este cuerpo. Es una sensibilidad muchísimo más desarrollada, muchísimo más pulida. Me han preguntado también si sería válido entonces desarrollar como una especie de pornografía consciente, como un material que te permita acercarte al sexo sagrado. Y yo les diría que sí, que se pueden desarrollar unos videos que te enseñen a hacer cosas. De hecho, hay plataformas súper interesantes que les van a ofrecer cursos de todo tipo para aprender a hacer las cosas, pero eso es completamente distinto a tener la pornografía como práctica, como espacio para activar tu deseo sexual. Mi invitación desde el Tantra, y en esto mi posición es un poco más radical, Mario les va a compartir algo muy importante y es cómo él ve en la pornografía una oportunidad terapéutica. O sea, hay unos espacios donde la pornografía es válida, desde la postura de Mario. Mi postura es un poco más radical y es absoluta negativa a todo lo que pretenda esclavizarte con tu energía sexual. Si hay algo de lo que tienes que ser soberano, tienes que ser el maestro, es de tu energía sexual. Y en esa medida es muy importante que no se la entreguemos a nadie. Quiero que sepan que el equivalente de la pornografía para los hombres, porque además también les dejo una pregunta, y es una pregunta que le dije a Samuel esta mañana, porque quisiera que la planteara en uno de sus círculos de hombres, y es por qué las mujeres tienden a ser menos adictas a la pornografía. Y es una pregunta que les dejo ahí. Mi intuición es que la mujer en general, o la mayoría, tiende a buscar en el sexo más conexión que sensación.
Entonces es muy importante para los hombres que estén como enfrentando ese reto de liberarse de la adicción a la pornografía, el que se pregunten desde dónde están acercándose a su sexualidad, si es desde la necesidad de tener una sensación o si es desde la posibilidad de conectar ya sea con ustedes mismos o con otra persona o con la divinidad. El equivalente de la pornografía para los hombres es Hollywood para las mujeres. Estas fantasías que tenemos de estar proyectando el príncipe azul en cada hombre con el que salimos es el equivalente a la pornografía. Eso lo que hace es perturbar, como dañar nuestra capacidad de amar desde el corazón. El amor no tiene nada que ver con eso que nos vende Hollywood, nada, con esas fantasías de princesa. Entonces, así como los hombres tienen que reeducarse en el ejercicio de mantenerse soberanos de su energía sexual, manteniendo a raya la pornografía, las mujeres debemos reentrenarnos también en lo que nos ha sido dicho con respecto al amor y con respecto a qué es lo que realmente necesitamos de una pareja, que está lejos de ser lo que nos vende Hollywood. Cuando las mujeres estamos muy en la fantasía, y se los digo desde mi experiencia, porque yo tuve que levantarme de ahí, de todas las fantasías que proyectaban la realidad. Eh, bueno, ya estás de vuelta, amigo mío, acá hay unas preguntas. Bueno, Ruby, yo no sería tan radical porque desde el Tantra vamos a descubrir que las mujeres y los hombres tenemos femenino y masculino internos. Entonces pasa que muchas veces las mujeres también, lo digo por experiencia, nos desconectamos el sexo del corazón. Entonces pasa que las personas que amamos no las tocamos o no logramos intimar con ellas y por el contrario, somos capaces de abrirnos sexualmente a personas que nos interesan cero. Y también lo digo que por experiencia, porque también tuve que recuperar esa ruptura que tuve en algún momento en mi vida. Amor, por favor, abre tu cámara. Abre tu cámara, no, tú. Ya, ahí estás. El foro. Vale. María, te cuento. ¿Me escuchan? Sí. Se me fue el chat porque me tocó conectarme por otro lado. Entonces no tengo acá las preguntas. No sé si las que quedaron ahí volando. Me acuerdo de las que me escribieron antes. Acá hay unas preguntas, no sé, no recuerdo en cuál iba. Estamos hablando de la pornografía. Yo les decía que tú tienes una posición muy interesante con respecto a eso. Mi posición es un poco más radical, entonces me gustaría que les compartieras tu perspectiva. Ah, vale, listo. No, lo digo es porque ahorita cuando hablemos, digamos que para contextualizarnos y para tomar otra vez el hilo de la charla. Entonces, si vamos hablando del deseo, ya miramos cuáles son los tipos de deseos, entendimos que hay como unos deseos que son inmediatos, hay otros que tenemos que construir y hay otros que respondemos cuando hay un estímulo externo. Hablamos un poco de la libido, que digamos que es un concepto científico, pues que igual también está, no se sabe a ciencia cierta cuál tomar, hay varias corrientes. Sin embargo, estábamos hablando de que en la mujer sucede que se baje la libido o el deseo sexual por muchos motivos. Digamos, hay muchos más motivos de bajada de deseo sexual en las mujeres que en los hombres. Lo primero, estábamos hablando de lo cíclico de la mujer, que era una pregunta a la que estábamos contestando. Temas que son exclusivos de la mujer, como el tema del embarazo, la lactancia, eso puede interferir. Entonces también estaba hablando desde el punto de vista que no es tanto lo biológico, porque casi todos los bloqueos que tenemos son mentales. Entonces nos encontramos que nuestro cuerpo está completamente bien, no tenemos ningún tema de físico que nos haga hacer, por ejemplo, la anorgasmia, que vamos a hablar ahorita un poquito sobre el tema. Digamos que no tenemos orgasmos o que no tenemos deseo sexual. Generalmente los temas más profundos son psicológicos o mentales, no tanto físicos, o responden a problemas de pareja o de autoestima. Entonces, ¿por qué les hablé del porno en ese momento? Porque más adelante, cuando vayamos a ver cuáles son las formas de elevar esa libido, ese deseo, vamos a ver que una de ellas es erotizarnos a través de estímulos como las películas. Sin embargo, en el tema específico del porno, para responder lo que está diciendo María, yo sé que ella tiene una visión muy
pues digamos que cortante con el tema del porno, pero digamos que yo considero que puede llegar a ser una herramienta si se puede utilizar de la manera debida. ¿Cuál es el problema del porno? Que ahorita hay, digamos que muchos estilos. Por ejemplo, para los que son de mi generación, se acordarán que antes consumir pornografía y mucho menos toda la pornografía que se encuentra hoy en día. Nosotros nos criamos más con películas de tinte erótico, muchas veces no se mostraban los genitales. Entonces, y además eran películas que tenían historia, entonces, por ejemplo, películas como Emanuel, o ese tipo de clásicos. Y había otro porno, pues que ya para la época era más fuerte, por ejemplo, el caso de la famosa Garganta Profunda, que fue como para los 70, una película bastante pesada, pero pues ahorita digamos que hay un porno que es bastante fuerte y pues puede llegar a ser denigrante, puede tener varios temas reprochables, pero hay otro tipo de contenido visual erótico que se puede trabajar. Entonces tenemos que mirar, digamos, no meter todo el contenido erótico fílmico en la misma canasta, digamos que mi propuesta, aunque no estoy de acuerdo con ese porno que yo sé que es el que María rechaza y en eso estamos de acuerdo. Ahorita hablaremos más de eso. Entonces, eh, para terminar un poco con el tema del deseo y contestar unas preguntas puntuales para que no se nos escape, entonces digamos que hay muchísimos factores, pero entonces los más importantes son los factores psicológicos. Los problemas con la pareja, que no sabemos hablar con la pareja, y cuando hablo de no sabemos hablar con la pareja, es un tema que me parece importante, es llegar a un diálogo que sea efectivo. Entonces, cada una de las personas tenemos una forma de conectarnos. Hay muchas personas que son más táctiles, de pronto, o hay otras personas que son muchísimo más románticas, entonces digamos que llegar a una persona tiene mucho que ver, o sea, que el mensaje sea dado, tiene mucho que ver con conocer primero a la otra persona. Entonces sí creo que debe haber un conocimiento previo para que haya una buena relación en cuanto a eh, comunicación. Conocimiento implica un tema, ensayo y error. Todos hemos experimentado en nuestras relaciones que hay como un paso a paso. No siempre, cada vez que nos conectamos con una pareja, nos conectamos a todos los niveles. Hay, digamos, que nosotros reconocemos como 3 niveles que una persona puede excitar en nosotros, por decirlo así. Entonces, una persona nos puede excitar a nivel físico, a nivel muladarístico, como diríamos en Tantra. Entonces, chakras inferiores, estamos hablando de todo lo animal, de ese deseo animal, de querer estar, entonces ese deseo primal. Hay otras personas que nos estimulan muchísimo más, como el chakra corazón, el cuarto chakra, entonces son personas que amamos profundamente, que queremos que estén bien, queremos entregarles todo, y eso digamos en lo femenino es un amor muy maternal, es un deseo de bienestar muy maternal, y dentro de ese deseo, pues se da la relación sexual, entonces digamos, son relaciones sexuales en las que una de las partes es muy daditativa, quiere como el bienestar, pero nunca se ve como ese deseo salvaje. Y hay otros deseos o estimulaciones que son de chakras superiores que tienen que ver con la intelectualidad, que tienen que ver con todo lo mental y que tienen que ver con toda esa conexión con lo que no está pasando en este momento, con lo que no estamos viendo. En lo femenino, digamos que es como esa atracción, digamos, las mujeres que me están viendo, las que son sapiosexuales, que el hombre interesante, que el hombre que tiene buena parla, que sabe hablar, que habla de temas que no habla los otros, entonces eso las hace tener un deseo que las conecta. Sin embargo, lo ideal y a lo que creo que todos deberíamos apuntar y que ojalá consigamos todos es tener una que hay un problema. Entonces, igual no se preocupen porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos alcanzado por ahí dos niveles. Es una persona que nos, tanto intelectualmente como animalmente, o que queramos mucho, pero también la deseemos mucho. Pero entonces, digamos que conseguir esos tres es como el ideal. Eh, eh, bueno, entonces hablando del tema de los deseos,
Se puede subir de varias formas. Entre ellas, lo primero es utilizar el órgano sexual más importante del cuerpo, que es el cerebro. Entonces, lo primero para subir la libido es, para las mujeres es muy importante, y bueno, digamos que para los hombres es más importante porque digamos que nosotros hemos venido, todo se ha manejado desde el punto de vista masculino por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio del deseo también ha tenido un componente masculino desde siempre y no se ha tenido en cuenta el otro tipo de deseo que responde más a una energía femenina, una energía pasiva, que necesita muchísimo más tiempo de incubación. Ese deseo, ese placer sexual necesita más tiempo para incubarse. Entonces, para elevar la libido o el deseo sexual, lo que podemos es también desgenitalizarnos, que también es un ejercicio que tenemos que hacer los hombres, porque los hombres, digamos que somos uno de los mayores damnificados del machismo, de esa concepción de solo energía masculina que puede darse tanto por hombres como mujeres, en las cuales dejaron nuestra sexualidad solo en los genitales. Para la mujer será mucho más fácil conectar con otras partes erógenas de su cuerpo. Entonces, primero, subir la libido tiene que ver con la exploración, tanto en pareja como en soledad. Entonces, acá digamos que hay un tema importante que quería compartirles, aprovechando ahorita los que estamos solos y las mujeres que están solas, que de pronto no tienen pareja, empezar a hacer un trabajo de autotoque, de autoexploración, que les va a ayudar a muchos temas, entre ellos varios de los que me están preguntando, incluidos el tema de la eyaculación femenina. También hablando del cerebro, entonces les propongo iniciar ahorita el tema de las fantasías, pero quiero entonces leer para no perderme de las preguntas. No sé si María ya leíste y me ayudas a elegir unas preguntas para contestar. Entonces ya hablamos del deseo. Bueno, también hablamos, también ya respondimos que a través de la menopausia, sí, claro, se desciende el deseo porque es un tema hormonal, entonces el cuerpo da el, el mensaje al organismo que deje de producir ciertas hormonas que son indispensables para que haya ese deseo. Pero ¿cuál deseo? Ese deseo primal animal de reproducción, pero hay otros tipos de deseos que pueden seguir alimentándose. Entonces, en una pareja de mayor edad, pues, digamos de mediana edad, porque la menopausia en realidad llega a las mujeres a la mediana edad, entonces pueden hacer ciertos trabajos para que la libido no decaiga, pero entonces el tema también será un tema más psicológico. Con para luz tiene que ver más con el autoestima y con ese valor de dar vida. Es algo que muchas mujeres, digamos, no lo piensan así, dicen, no, pues yo tuve menopausia y no me pasó nada. ¿Sí? Digamos que eso se ve reflejado para hacer el espejo, digamos, los hombres que en algún momento tuvieron o tienen problemas de disfunción eréctil. El tema no es un tema físico, sino es un tema mental. Entonces, asimismo la mujer, así no tenga menstruación, no tenga la necesidad biológica o la capacidad biológica de procrear, podrá mantener su deseo sexual en alto con un trabajo mental y pues de autoexploración y de autoamor. Vale, entonces también con la menopausia, ya hablamos de eso. Se puede fomentar, estimular el deseo sexual en la mujer pareja. ¿Cómo serían las mejores maneras? ¿Cómo reconocer el deseo sexual? Puede ser auténtico, a veces no. Bueno, entonces digamos que el tema de el deseo sexual en pareja. El tema es de conocimiento. Yo creo que cuando estamos con una pareja y sobre todo si la pareja es constante, digamos, estamos en una relación en la que sí tenemos convivencia, por decirlo así, o es continua la sexualidad en nosotros, y no tenemos otras parejas, sobre todo eso también es un tema importante porque acá sé que también hay varias personas que no solo tantricas, sino personas que tienen eh, una opción sexual distinta a la monogamia. Pero entonces digamos que en el tema de la monogamia sí es importante conocer a la pareja, tener una buena comunicación, como les decía, no solo en términos de hablar,
porque este sí es también un tema que ojalá abramos un espacio para entender un poco mejor cómo funciona también la sexualidad masculina, porque digamos que los hombres somos como muy lineales y los que estamos conectados con cierta energía masculina necesitamos como contenidos expresos, que sean muy claros, ¿sí? No tan etéreos y tan románticos, sino que sean más claros. Entonces eso hace parte de que fluya la conversación en la pareja. Y lo otro es explorarse, entonces abrir caminos diferentes a lo que ya ha sucedido. Entonces, la pérdida de libido puede darse también porque la mujer no encuentra placer en la relación sexual. Entonces, ¿qué sucede? La mujer no encuentra placer, el hombre es un hombre básico que va directamente a lo genital, a la penetración, los juegos previos, y la mujer dice, pues yo para qué me meto en esta empresa si igual no voy a tener placer, no voy a tener una retroalimentación o una retribución, por decirlo así, de la otra persona. Entonces yo mejor digo que me duele la cabeza, me doy la vuelta y hasta mañana. Entonces digamos que ese tema, allá no hablaremos de un tema físico ni hormonal, sino estamos hablando de una mala práctica sexual. Entonces una mala práctica sexual contiene muchísimas cosas, entre ellas es, primero, ir directamente al punto. Eso afecta muchísimo a la mujer porque la mujer desde el taoísmo se dice que los hombres somos como un fósforo, que prendemos rápido, nos encendemos muy rápidamente, pero que asimismo nos consumimos rápidamente, mientras que la mujer es como una tinaja de agua puesta al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tarda tiempo en calentarse, pero cuando llega a su nivel de ebullición, cuando ya está hirviendo, dura muchísimo tiempo caliente. Entonces, cuando entendemos esta naturaleza femenina y cuando entendemos la naturaleza de la energía femenina, es muchísimo más fácil para una pareja y sobre todo para un hombre entender que hay ciertos requerimientos para que esa energía fluya, ¿sí? No es un tema de performance, no es un tema de, de quedar bien con el otro, sino es de verdad entrar en entender esa energía y entender que la mujer o la energía femenina sexual necesita muchísimo más tiempo para ser elevada. Pero ese tiempo nos va a traer una recompensa mayor. Entonces es importante ese tema por ese lado. Bueno, me dicen acá, si alguien quiere decir algo mientras yo leo la pregunta. Bueno, también me hicieron una pregunta por interno. eh, ¿Cómo regular nuestra ansiedad cuando somos pura energía sexual? No quiere decir que quiero tener sexo a cada rato, sino como ansiedad de estar con esa parte femenina, sentir energías femeninas. Vale, entonces asumo que es sentir energías femeninas. Vale. Pues nada, yo creo que el, la energía, digamos que acá hay un tema que nosotros entendemos en Tantra y es que la energía sexual es toda la energía. Precisamente ahorita, hace un rato, cuando estábamos estudiando nuestra clase de Tantra, estábamos viendo la energía Kundalini y la energía Shakti. Desde el yoga, toda la energía que está manifestada, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que es material, o sea, todo lo que está en el mundo, la mesa, la tabla, el bombillo, nosotros, los animales, el aire, los planetas, el sistema solar, el universo, todo es energía femenina, todo es energía Shakti. ¿Por qué? Porque está manifestada. La energía inmanifestada, o sea, todo lo que está más allá es la energía masculina. Entonces, lo primero es entender que toda la energía es energía femenina. Segundo, toda la energía es energía kundalini. Y toda la energía kundalini, toda la energía femenina, por ser manifestada, proviene de un encuentro de energías sexuales, lo que quiere decir que toda la energía que podemos ver, palpar, sentir, toda la energía es sexual. Entonces, todo lo que nos rodea en términos energéticos es sexual. Entonces, no habrá tal cosa como tengo mucha energía sexual. No existe ese tema. Lo que pasa es que de pronto no la sabemos canalizar. Entonces, tanto para hombres como mujeres se convierte en un problema cuando no sabemos canalizar esa energía. Entonces, en vez de tener esa energía creativa, que es con la que nos reproducimos, que es capaz de dar vida, en vez de ponerla al servicio, por ejemplo, de una empresa, no solo estoy hablando de términos empresariales,
sino de cualquier cosa que queramos poner en movimiento en nuestras vidas, en el arte, en la música, en la literatura, podemos coger esa energía sexual y transformarla. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces el tema no es bajar la energía o anular la energía, sino simplemente transformarla. También entender, hoy estamos hablando del deseo como una de las partes del encuentro sexual, no como ese deseo y como ese anhelo yo quiero y yo quiero y yo quiero, porque eso digamos que sí desde el budismo y desde muchas corrientes filosóficas, y pues es fácilmente entender que si nos pasamos la vida deseando no vamos a estar en tiempo presente, porque el deseo en ese sentido siempre está hablándome de un futuro que no he alcanzado. Entonces esa es digamos que una de las partes que tenemos que abolir. ¿Cómo subir el deseo? Entrar muchísimo más en presente, entrar muchísimo más en presente. Listo. Me dice Julie Castaño que si puedo repetir eso, que está muy interesante, pero se me cortó, entonces si quieres escríbeme que y ahorita lo repito. ¿Cómo se podría canalizar la energía en nuestro chakra? Vale, digamos que hay, canalizar la energía en los chakras, hay muchísimas técnicas dependiendo la práctica que tú hagas o el linaje que tengas. Entonces, desde el Kundalini Yoga podemos hacer ciertas asanas o kriyas, que son asanas es una postura, kriyas es una secuencia de posturas. Podemos también hacer mudras, que son movimientos con el cuerpo, generalmente con las manos. Hay mudras específicos, por ejemplo, así rápidamente como para antojarlos. Si quieren saber más de estos temas, también se pueden comunicar con nosotros, conmigo, con Dakini. Hay profesionales en todos los temas. Entonces, por ejemplo, los mudras, cuando queremos canalizar, digamos, energía para el primer chakra, nos conectamos el dedo de Dios con el primer chakra, con el segundo chakra, con el tercer chakra o con el cuarto chakra. Por eso Buda siempre se ve en Jan Mudra, que es como el chakra que conecta con el corazón. Entonces podemos reconducir esa energía sexual. Estamos con mucha libido, entonces a través de Mudra. A través de pranayamas, que son pranayamas respiraciones. Entonces podemos elevar la energía o bajar la energía, cambiar los flujos de energía, hacer que la energía fluya por solo ida, por solo pingala o por sushumna. ¿Qué es eso? Digamos que son canales energéticos que también sé que los hablaremos o pueden buscarlos para que se antojen un poco de eso. Pero entonces, para responder, hay muchísimas técnicas para aplicar para conducir la energía. Pero lo primero que quisiera que se llevaran como de esta charla, de esta conversación, es que no existe un eso. Entonces siéntanse afortunados, por ejemplo, pasa mucho, es que yo siempre quiero tener sexo, siempre quiero tener relaciones sexuales y no me puedo contener. No, el problema no es el sexo, el problema no es la energía sexual, el problema es que usted no la sabe direccionar, ¿sí? Incluso la puede hacer fluir por su cuerpo y tener orgasmos usted mismo sin tener encuentros sexuales. Eso, por ejemplo, es lo que nosotros aprendemos en nuestra iniciación de Tantra, cuando aprendemos respiraciones pues que son transmitidas solo de maestro a alumno, como la respiración cobra. Listo, ¿cómo se podrían lo de la energía Kundalini? Vale. El deseo sexual se disminuye con la llegada, sí. Listo. Vale, entonces hasta acá yo creo que ya las preguntas, las que sigan surgiendo, me van contando. Pero entonces, bueno, vamos a hablar entonces de pronto un poco de algo más mundano, pero que puede llegar a ser muy terapéutico y muy sanador, que son las fantasías sexuales. Entonces, si quieren, me pueden, en una frasecita, ¿cuál es su fantasía sexual? Si quieren por internet, lo que sea, lo que quieran preguntar. Pero entonces yo quiero compartirles unos daticos sobre las fantasías sexuales. Entonces, primero, entender que tanto hombres como mujeres tenemos fantasías sexuales. Todos tenemos fantasías sexuales. Pero las fantasías sexuales provienen de varias partes en nuestro cerebro. Entonces, hay unas fantasías que podrían llamarse vívidas, que son las que nos evocan a otro estado en el que estuvimos antes o que vimos que estuvo otra persona, o por ejemplo una pareja, o digamos tuvimos algún encuentro, no sé, en la playa, algo que ya hicimos, y entonces la fantasía es revivir ese momento, revivir ese momento.
O por ejemplo, cuando estábamos adolescentes, entonces tenemos la fantasía de estar con esa persona que, que conocimos cuando éramos jóvenes, ¿sí? Entonces hay fantasías, por ejemplo, las fantasías masculinas son casi siempre las que el hombre está en una posición de poder. Cuando estoy hablando masculino es la energía masculina, pero pues si los caballeros se sentirán identificados o no, pero pues digamos que es lo general. Entonces son posiciones de poder o dominancia. Por ejemplo, el típico trío. Para la mayoría de los hombres y sobre todo para los hombres que no han despertado, que no han hecho una conciencia en la sexualidad sagrada, es casi que inconcebible un trío de dos hombres y una mujer. Digamos, desde el punto de vista del machismo, esto no es una fantasía, sino casi que una pesadilla. Pero sí es bien recibida el trío de dos mujeres y un hombre. ¿Pero por qué? Porque lo pone en una situación de dominancia. Pasa lo mismo con las orgías, pasa lo mismo con el sadomasoquismo, pasa lo mismo con ese tipo de temas. Ahorita digamos que tanto hombres como mujeres experimentamos las mismas fantasías y las mismas parafilias. Si quieren también comentarme algo de parafilias, lo podemos tratar. Eh, Sin embargo, sí, toda la cultura, como ha sido machista, entonces ha sido direccionada a ese tema. Sin embargo, las mujeres tienen otro tipo de fantasías. Entonces, lo que estábamos hablando, hay unas fantasías que tienen que ver con un anhelo, algo que quieren que pase. Y son fantasías muchísimo más elaboradas. Pues, por ejemplo, y vamos a ponerlo así, aunque, repito, no estoy hablando de la generalidad de hombres y mujeres, estoy hablando como del estereotipo masculino y el estereotipo femenino, más que todo el masculino. Entonces, desde el estereotipo masculino, si tú le preguntas a un hombre cuál es tu fantasía sexual, no, tener un trío, hacer una orgía y ya, no te dice más. En cambio, una mujer te dice, no, yo sueño con que llegue un hombre en un caballo blanco, que tenga un vestido azul, que me diga estas y estas palabras, que me traiga rosas de tal, o que me coja muy fuerte en la cocina y que me unte tal fruta. O sea, las mujeres son muy específicas porque su cerebro funciona con muchísimo mayor detalle. Asimismo, ellas tienen recuerdos muchísimo más vívidos que los hombres. Uno como que se acuerda de ciertas cosas, pero no es tan, pues digamos, no todos, pero no es tan detallista. Esa energía masculina no es tan detallista, se fija como en otras cosas muchísimo más lineales y más palpables que en los detalles externos. Entonces, las fantasías femeninas serán muchísimo más elaboradas que las masculinas. Las de energía femenina serán muchísimo más elaboradas. Esto es bueno terapéuticamente porque el solo hecho de estimular tu energía a través de la visualización, que es un tema que nosotros trabajamos mucho y en cualquier energía, visualizamos la energía, como muchas veces en un principio no la podemos ver en el lado sexual, cuando empezamos a imaginarnos en ciertas circunstancias y podemos elevar inmediatamente nuestra energía sexual, asimismo elevar el deseo y asimismo producir todas las hormonas beneficiosas para el organismo que se producen cuando uno tiene una relación sexual real. Entonces, digamos que esto es un tip muy importante, porque el cerebro es fácilmente engañable. Entonces, así como cuando sentimos miedo, por ejemplo, muchas cosas de las que nos pasan ahora, yo sé que los que, digamos, el primer día de cuarentena muchos dijimos, no, esto se va a acabar, el mundo se va a acabar, y cuando ya empieza a normalizar nos damos cuenta que creamos unos fantasmas en la cabeza que no existían, pero muchos podemos haber experimentado ansiedad, podemos haber rompido en llanto, podemos haber estado tristes, que no vamos a poder ver nunca más a nuestros seres queridos. Ese tipo de cosas, cuando las imaginamos, así no estén pasando, el cuerpo inmediatamente libera las hormonas, libera los químicos internos para dar respuesta a esto. En eso consiste el estrés, en eso consiste la ansiedad, en eso consisten, digamos, muchas patologías psicológicas. Entonces, si nos funciona para lo que nos hace daño, también nos funciona para lo que nos beneficia. Entonces, pensar en ciertas situaciones y ponernos en ciertas situaciones nos ayuda, ¿sí?
Entonces, de la misma manera que alguien que teme a las alturas o teme hablar en público y se pone en esa situación una y otra vez en su mente y lo repasa en su mente sin sus escenarios, puede generar en su cuerpo esa habilidad para que cuando suceda, el desenvolvimiento pues sea muchísimo mejor y muchísimo más satisfactorio. Desde ese punto es que vamos a hablar de las fantasías. Bueno, hay otro tema que es importante en las fantasías antes de decir las 10 más comunes en las mujeres, es que hay unas fantasías que son irrealizables y eso es muy sano. Por ejemplo, hay fantasías que tienen que ver con cosas que socialmente o físicamente podrían llegar a ser nocivas o estar mal, entre comillas, o hacernos daño. Por ejemplo, el tema de una violación o, por ejemplo, cosas que pueden afectar directamente a nuestra pareja. Entonces, hay unos temas que es mejor dejarlos en la fantasía, pero que no está mal pensarlos. Entonces, a muchos se nos vienen ideas que nosotros rechazamos de entrada y generalmente esas ideas que nosotros rechazamos cuando estamos conscientes se presentan nuevamente, pero en sueños. Y nos despertamos contrariados porque soñamos, no sé, tuve relaciones sexuales con mi papá o que violé a cierta persona o hice algo indebido o que estuve con muchos hombres y eso va en contra de mi moral cristiana o católica o X o Y. Entonces eso lo que hace es que haya un encontrón en mí. Esas fantasías irrealizables es mejor dejarlas en la mente, pero sí es muy importante no rechazarlas y entender que ellas nos están mostrando algo que está en nuestro subconsciente que podemos empezar a trabajar y podemos empezar a llevar a la realidad de una manera paulatina. Bueno, voy a leer acá un poco. El cerebro no sabe diferenciar entre lo real y lo simbólico, dice Guaira. Dice John Samuki, si las parafilias son gustos sexuales muy específicos y que están fuera de lo normal, así Samuki. Soy heterosexual, pero tengo fantasías con mi mejor amiga. Este tema está interesante. Eso es muy común. Eso es muy común tanto en hombres como en mujeres y digamos que también hace parte de reafirmar nuestra condición sexual. También es importante entender que todos los estímulos que recibimos a lo largo de nuestra vida, el cuerpo no los va a encasillar igual que los encasilla la mente. Entonces, digamos que toda la construcción de lo heterosexual es una construcción social, ¿sí? Digamos que hay una construcción alrededor de lo biológico que tiene que ver con la procreación, que es lo masculino y lo femenino. Sin embargo, sentir gusto por otro ser, sin importar cuál sea su genitalidad, no es algo que esté mal, y mucho menos al nivel de una fantasía. Entonces, digamos que eso es normal. Esa es una de las fantasías, entre otras, que me hace el pie perfecto para hablar de las fantasías más recurrentes en las mujeres, pues según estudios y según estadísticas que estuve mirando. Voy a leer los últimos dos comentarios. Y también hacer un hermoso y amoroso cuarteto, pero de verdad bello, como cuarteto tántrico para tratar de hacer entender. Listo, Sandra. Vale, sí. Todos esos bienvenidos, desde que sean con amor y autorrespeto, bienvenidos. Entonces, voy a enumerar, ustedes me dirán si es cierto o no, hay como en vanidades salió, no mentira, pero estuve mirando, digamos, las fantasías sexuales más recurrentes en las mujeres, entre ellas está hacer un trío. Pues por favor, cuéntenme si las mujeres que están presentes, si les suena hacer un trío, si estarían dispuestas o si no y por qué. Eso es interesante también para los hombres que estamos en la charla, saber su opinión. Entonces, de estas fantasías, ¿a cuáles se apuntarían, a cuáles no y por qué? En una frasecita muy corta para que también los que están leyendo se nutran de sus comentarios. Entonces, la primera, hacer un trío, hacer un intercambio de pareja, lo que conocemos ahora como swinger.
Sexo con un conocido, digamos que esto es un tema interesante porque generalmente fantaseamos entonces con el mejor amigo de mi esposo, o con mi alumno, o con mi profesor, o con X o Y, o con mi profesora, o con mi amiga, o con lo que sea. Entonces, es muy interesante porque la mente lo que hace es traer algo conocido, pero que es prohibido, y eso es lo que le da mayor gusto y mayor deseo. Eso podría decirse que es un estímulo externo, y en muchas personas lo que hace es contrariar. Entonces dice acá que, bueno, entonces Andrés Castro, que si quiere trío, Eli, que también, Jenny, que también. Vale, igual ahorita cuadramos entonces eso. Sexo con un conocido, estábamos hablando. El otro tema, ser observado u observar, el tema del voyerismo. Es un tema que abre muchísimas puertas, es un tema que todavía es tabú, pero que si lo vemos desde una parte sagrada, no tendría por qué serlo. Digamos que ver un encuentro sexual amoroso de una pareja o de varias personas, verlo no tendría nada de malo si no lo hacemos con ningún clase de morbo nocivo, y mucho menos ser vistos, porque digamos que el mostrarnos y el ser vistos tal y como somos es el que nos lleva, digamos, a la autoaceptación y entender que somos específicamente lo que somos, y que debemos amarlo y quererlo y estar en comunión con ello. Entonces, digamos que verse, además que desde la energía femenina, lo que hablábamos al principio, hay una necesidad de validación. No quiero que esto sea malentendido como que no, porque puede entenderse como que lo femenino necesita validación de lo masculino, no. Simplemente que la energía femenina, como es curvilínea, como siempre está mostrándose, es voluptuosa, no en el sentido de las formas de su figura, sino en el nivel energético. Cuando miramos y podemos, y son cosas que se pueden medir, cuando vemos una energía masculina, la vemos estática, recta, firme, lumínica, solar, mientras que vemos la energía femenina es de mucho movimiento, de mostrarse, de danza. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, en ese baile, vamos a una fiesta, empezamos a bailar, entonces ahí estamos trabajando nuestra energía femenina y nos estamos mostrando, queremos que nos vean. Entonces eso tiene que ver mucho con el tema de la fantasía. El otro tema es el sexo en grupo, que digamos que también es normal tanto en hombres como mujeres. La séptima fantasía, ser dominados o dominar. Ahorita es muy común ver las dominatrices. Es un tema en el que se fantasea mucho. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza machista de la sociedad ha dado los puestos o las formas o eh, los, sí, como los personajes de poder siempre son masculinos. Entonces casi siempre el personaje de poder es masculino. Una fantasía recurrente en las mujeres es ser la persona que domina, ¿sí? Incluso también maltratar a la persona que es dominada. Entonces, de todo lo que tiene que ver con dominatriz, sadomasoquismo, BDSM, bondage, llegar a ser muy terapéuticas. Hay que, en algún momento, hace muchos años, hablamos del bondage desde el tema terapéutico para anular bloqueos. Por ejemplo, mujeres que cierran las piernas cuando son estimuladas, pero lo hacen por un bloqueo físico. Cuando llegan a cierto nivel de confianza con una pareja o con un terapeuta, pueden llegar a ser amarradas para sentir y liberar de pronto ese placer que el cuerpo pues está reteniendo. El tema de la edad, tanto menor como mayor, digamos que también en lo femenino es bastante visible, y por el tema machista pues se ve mucho. Querer tener sexo con personas más jóvenes que tú o más viejas. Dependiendo de la etapa también, entonces digamos que es recurrente que las mujeres que están iniciando su vida sexual
aunque digamos que eso también es un concepto que, pero antes, estamos hablando de hace 10, 15 años, era muy recurrente que las mujeres que estaban iniciando su vida sexual buscaran hombres más experimentados y que las mujeres que ya habían encontrado una madurez sexual buscaran hombres inexpertos para iniciarlos. Digamos que esto también es una necesidad iniciática que viene con la energía femenina. Y el tema, la 9, es el tema que nos compartía una amiga que nos escribió, siendo heterosexual. Digamos que eso también en el tema femenino es muchísimo más recurrente, digamos, casi un hombre heterosexual casi nunca fantasea con tener relaciones con otro hombre. Digamos que ahí hay un tema, es interesante para los que les gusten estos temas, hay un tema fálico. Entonces digamos que por eso los tríos entre dos mujeres y un hombre parecen más bonitos, y un tema también que tiene que ver con lo visual del lesbianismo, que pues digamos que yo no me pongo a favor ni en contra, pero sí es interesante que lo vean desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista psicológico, cuál es la relación en que exista solo un falo en ese trío o que haya dos falos. Entonces es un tema interesante. Y en la última, que es como también muy recurrente, el sexo con un extraño o con un famoso. Entonces, la mayoría de las mujeres les gustaría estar con un extraño, con un ideal de hombre, con un famoso, entonces con Thor o con el Capitán América o con X o Y, no me sé los nombres de esos actores, entonces ustedes acá me dirán cuál es su famoso con el que fantasean. Y también con un desconocido, entonces con el extraño, sí, con alguien que de pronto ven recurrentemente, pero que no han tenido no han entablado una relación directa, con algún profesor o con alguien que trabaje cerca, con el que dio la charla, no sé. Bueno, entonces ahí estamos, y no son buenas ni malas, las fantasías simplemente se producen, pero entonces el consejo que les doy es, hay unas fantasías que son espontáneas, hay unas fantasías que simplemente surgen. Entonces, bueno, por acá me dicen que Khal Drogo, el voyerismo puede ser consciente. Sí, sí, está dentro de las parafilias, el voyerismo, tanto ver como ser visto. Eh, vale, hay otros mensajes que no se pueden leer. Entonces seguimos. Entonces lo que les estaba diciendo, las fantasías no son buenas ni malas. Las fantasías hay que dejar que sucedan. Entonces digamos que son como los sentimientos. Cuando nos sentimos tristes y cuando estamos así como en ese tema de estar muy adentro y muy tristes y muy melancólicos, hay que entrar a sentirlo, transitar el sentimiento y dejar que pase. Obviamente contenerlo con amor, no dejar que se desborde, en ese tipo de cosas, pero no rechazarlo. O sea, no entrar a alejarlo, porque todo lo que rechazamos le damos una fuerza. Entonces, cuando llegue un pensamiento, ¿sí? Que es la que, diferente a la subconsciente, la consciente, cuando la consciente nos diga que no, que rechacemos ese tema, tratemos de darle un poquito de volumen y decir, bueno, ¿por qué me están llegando estos deseos? Porque de pronto cuando voy y sin entrar en discusión, por ejemplo, las mujeres que me escuchan, entonces habrá una que dirá, pero no sé por qué a mí me entra como el deseo de estar con hombres más jóvenes, pero me parece que está mal. Digamos que estos son temas que salen en las terapias, son temas recurrentes, no me lo han compartido varias mujeres, entonces hay un tema ahí importante. Les voy a poner un ejemplo, y es el tema de la edad. Entonces pasa mucho con las mujeres que ya se sienten maduras, que tampoco no lo son. Estamos hablando de mujeres de cierta edad que están en la flor de su vida, pero que se sienten muy lejos de, por ejemplo, la generación actual.
pero entonces les empiezan a caer hombres jóvenes, estamos hablando, digamos, una diferencia de edad de 15, 20 años. Y para ellas les causa muchísimo conflicto, pero el conflicto en realidad no es estar con alguien más joven, sino sentirse muy viejas para estar con esa persona. Entonces, cuando te llega esa fantasía, cuando llega la fantasía, yo quiero estar con un niño de 18 años, y tú dices, no, eso está mal, pero ¿por qué está mal? Está mal porque, no, pero ¿qué se va a fijar ese niño en mí? Es que yo estoy muy vieja, es que estoy muy gorda, es que estoy muy fea. Entonces ahí lo que está mal no es la fantasía, es lo que hay un problema de autoestima. Entonces no tenemos que atacar la fantasía, sino tenemos que trabajar con la autoestima, ¿vale? Entonces digamos que, y si lo hacemos así con todos los pensamientos sexuales que nos llegan, pues vamos a ser mucho más conscientes de lo que nos están diciendo esos pensamientos sexuales. Bueno. Bueno, sí, exacto. Entonces nos hablan acá de el no ser suficiente. Exacto, eso está muy relacionado con el no ser suficiente. Vale. Bueno, veo que queda poco tiempo, nos queda menos de media hora. Entonces, para, bueno, algo más frente a las fantasías, yo creo que ese es un tema que podemos hablar en otro espacio. Si quedan antojados, abrimos otro espacio para los temas, cualquier tema que ustedes quieran que hablemos, lo podemos abrir el espacio. Entonces, para seguir con el orden que les prometí, sí quiero de pronto hablar un poco de los orgasmos. Me hablan también me piden acá que hablemos de la eyaculación femenina, eh, del descuido. Bueno, te cuento esa conversación, ya lo hicimos. Ya hicimos primero que hicimos en este reto de empezar a nutrirnos por este medio. Entonces te invito a verlo y si queda algún tema, os los invito a todos a verlo. Yo también lo presidí, entonces ahí hay 3 horas de contenido. Digamos que es como mi tema favorito, por decirlo así. Entonces hay bastante contenido. Si quieren pueden ir a la página de aquí y verlo. Y si tienen preguntas, pues me pueden contactar para solucionarlas, para no hablar hoy de ese tema de la eyaculación femenina. Pero sí, eh, vamos a hablar un poco de los orgasmos, si les parece. Entonces, les voy a enumerar, ustedes me dirán cuáles orgasmos han experimentado o de cuáles han sido testigos y de cuáles no. Y de pronto ponerle más atención a los que no suenen tanto para aprender un poco más de ellos. Entonces tenemos primero el orgasmo vaginal, el orgasmo de punto G, el orgasmo de punto A, el orgasmo múltiple, orgasmo anal, orgasmo de punto U, orgasmo de senos y algo que llamaron orgasmo de etiqueta. Entonces, lo primero es contarles que el orgasmo vaginal es el que, bueno, hay dos tipos, hay otro que es el orgasmo, el más importante o el que más sucede, que se me escapó nombrarlo, o el de clítoris. Entonces, eh, bueno, quiero mostrarles, antes de empezar a hablar de los orgasmos, quiero mostrarles una diapositiva donde ustedes de pronto pueden ver mejor la anatomía de cada uno de los órganos. Entonces les voy a compartir una pantalla. Aquí tengo un material que nos puede servir. Bueno, entonces para iniciar, ahí tienen en su pantalla una imagen del clítoris. Para los que no lo conocían, les presento el clítoris. El clítoris no es solo la parte externa que vemos, que es
la perla o el glande del clítoris, que es lo que está, lo que quiero compartirles hoy. Si ya lo sabían, maravilloso; si no, les abre una puerta maravillosa para la exploración sexual, y es que el clítoris es todo un cuerpo cavernoso que está dentro de la mujer. Es muchísimo más grande de lo que se piensa, puede llegar a medir 12 centímetros. Es exactamente lo que, o sea, es la misma materia prima de la que está hecho el pene, solo que a la sexta semana, entre la sexta y la novena semana, cuando se decide la genitalidad del feto, todo lo que conocemos como pene en el hombre se convierte en clítoris en la mujer. Entonces tenemos el clítoris, se compone, pues digamos, como de 4 estructuras básicas. La primera es el glande del clítoris, es lo que está afuera, que es como la cabeza, el glande, lo que conocemos en la cabeza del pene. Está después el cuerpo, que es, no sé si están viendo la flechita, pero entonces acá lo estoy señalando, que es lo que está debajo del prepucio. El clítoris también tiene prepucio, que es toda la parte de piel que está externa. El cuerpo, que puede llegar a medir 4 centímetros, que también cuando ustedes hagan el autotoque, que es como con lo que vamos a finalizar para dejarles algunos tips o algunas tareas para que hagan ahorita en cuarentena, en cuaresma, es el autotoque. Entonces primero buscar explorar la perla, buscar el clítoris, seguir con el cuerpo, que también es fácilmente reconocible porque está en la parte externa de la genitalidad femenina, cada uno de los lados, que serán los cuerpos del clítoris, que es de lo que está hecho, digamos, que el cuerpo del pene. Y están los bulbos vestibulares. El clítoris está unido a los bulbos vestibulares, y abajo encontramos el orificio de la uretra, el orificio, la apertura vaginal, y también digamos que bueno, acá también en la gráfica tenemos las glándulas de Bartolino, que son las que hablan, las que se encargan de la, perdón, de la aplicación, ¿vale? Entonces, lo primero es los nerviosos. Entonces digamos que es el único órgano de cualquier ser humano que solo tiene la función de dar placer. El otro será el orgasmo vaginal, que es el que se en la vagina. Hay otro que es un orgasmo de punto G. Entonces tendremos, por acá entonces acá podemos ver la zona, la zona G es toda la que está. Bueno, muy bien, me alegra muchísimo que han estado súper activos con sus preguntas, y Mario es una persona súper, súper generosa para responder cada una de las preguntas. Ahí estás de vuelta, querido. Dale, por favor, reactiva tu audio. Gracias. ¿Ya? Vale. Bueno, entonces les estaba mostrando la diapositiva. Pero bueno, entonces les estaba contando los diferentes tipos de orgasmos. Quiero ver el chat a ver si, porque me queda poco tiempo, entonces prefiero contestar preguntas antes de que se termine el tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de los orgasmos. Entonces habrá diferentes tipos. Entonces estamos hablando del orgasmo del clítoris, que es el que generalmente experimentan la mayoría de las mujeres. ¿Por qué?
porque casi siempre es la zona que más se estimula. Además, el clítoris está directamente relacionado con todo el piso pélvico, todos los músculos que están en el piso pélvico. Entonces tiene muchísimas terminaciones nerviosas, pero no solo en su cuerpo, sino también es estimulado por todo el triángulo de vaginal. Les quiero mostrar una diapositiva antes de que nos vayamos. Entonces voy a compartir una presentación. No me deja compartir. ¿Cómo se sabe si se está tocando bien el clítoris? Vale, entonces me pregunta acá que cómo se sabe si se está tocando bien el clítoris. Vale, entonces voy a responder esa pregunta dejándoles a todas las mujeres que me están escuchando y que van a este video de pronto una herramienta para que hagan la exploración, las que están solas en sí mismas, las que están en pareja en sí mismas y con su pareja. Entonces, hay un tema que les propongo y es una exploración genital consciente que consiste en, primero voy a hablar de las mujeres que están en soledad, digamos, o que quieren experimentarlo primero a solas antes de experimentarlo con su pareja. Entonces, digamos que es importante conectar con su cuerpo, con su genitalidad y explorar cada una de las partes de su genitalidad. Entonces, iniciaremos, digamos, acá también para los caballeros o para las mujeres que quieren estimular a otra mujer, iniciaremos haciendo algo que se conoce en los masajes de Johnny como un mapeo vaginal. ¿Qué es un mapeo vaginal? Necesitamos saber primero cuál es el campo, por decirlo así, donde vamos a ingresar. Entonces, primero ubicar dónde está el clítoris. Es muy importante ubicar dónde está el clítoris porque es un punto de estimulación indispensable. Por lo que vimos ahorita en la gráfica, tiene que ver con muchas partes de la genitalidad femenina, ¿sí? Entonces, ubicar dónde está el clítoris, saber si tiene o no tiene capuchón, si es grande, si es pequeño, si el cuerpo está expuesto, cuánto parte del cuerpo del clítoris está expuesto. Si los labios mayores son grandes, son prominentes, si son cortos, si, digamos, si tienen vellos, si no tienen vello, explorar, digamos, todas esas texturas, porque son zonas muy sensibles que van a preparar la zona interna de la genitalidad. Entonces, hacer primero unos toques que sean largos, que toquen toda la superficie, que no sean específicos. No les recomiendo entrar directamente a masajear un clítoris. ¿Por qué? Porque el clítoris, así como está diseñado solo para dar placer, también puede producir dolor y puede, digamos que estimularlo muy fuertemente. Lo que puede hacer es producir incomodidad en la mujer. Entonces sí es necesario entrar a preparar el camino. Entonces lo incluimos dentro de ese toque primario, pero vamos a incluir todas las otras partes. Estamos hablando de incluir el prepucio del clítoris, el glande del clítoris, el cuerpo del clítoris, que estamos hablando solo de la parte externa de la vagina. Los labios mayores, que son los labios que están más afuera, los que generalmente tienen vello, los labios menores, que son de textura mucho más lisa y que están generalmente más adentro. Todas las vaginas son diferentes, entonces es muy importante hacer este ejercicio. Las mujeres que estén solas, por favor, hacerlo con un espejo. Ojalá, si lo pueden hacer arrodilladas. ¿Por qué? Porque eso les quita fuerza a las piernas, necesidad de hacer fuerza a las piernas y va a reconducir mejor la energía. Además, que les va a permitir estar mucho más presentes en el ejercicio que, por ejemplo, estando acostadas con los ojos cerrados. Es un tema que tiene que ver mucho con la presencia. Entonces, digamos, ahorita si tienen el impulso de masturbarse o no, si lo van a hacer, háganlo de manera consciente. Si no, desen la oportunidad de hacer ese ejercicio de autoexploración y de mirarse en un espejo, de mirar cada una de sus zonas. Entonces, por fuera de la vagina miraremos primero el clítoris, el capuchón del clítoris, el clítoris. Eso hablando del monte de Venus. Entonces también exploraremos lo que tiene que ver con el monte de Venus, todo lo que tiene que ver con el pubis, ¿sí?
iremos bajando por los labios mayores, labios menores, los dos. Está el perineo, que es, digamos, lo que está entre el ano y el final de la abertura, de la abertura de los labios femeninos. Masajearemos también el perineo y también haremos una estimulación perianal. No es, digamos, si no es su deseo entrar a una estimulación anal, sí es importante tocar esa zona y reconocerla, no dejarla olvidada, porque en el ano también, desde el ano también se estimula el clítoris, o sea, y la vagina, por dentro están completamente conectados. Entonces es importante hacer esa exploración. Otro tema es voy a ver si me deja cargar, perdón un segundo, si me deja cargar la imagen para mostrarles en la diapositiva. Bueno, acá tengo una imagen del punto U. Vale. Entonces les voy a compartir esta imagen. Entonces, les estaba diciendo primero hacer una exploración de la parte externa de la genitalidad, tanto en pareja como en soledad. Entonces, primero revisar. El clítoris, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, los labios. Entonces el clítoris, los labios vaginales, que son estos de acá de los lados, por fuera, y cuando hagamos toda esa exploración externa, que va desde el pubis hasta el ano, ya podemos entrar a explorar los labios de manera más interna, ¿sí? Esta es lo que quería mostrarles, que todo el clítoris tiene que ver con todos los músculos, ¿sí? De todo el triángulo urogenital, el triángulo anal. Las nalgas también a través de la estimulación de las nalgas y del coxis, digamos, los músculos pubocoxígeos, podemos estimular tanto la vagina como el punto A, como el punto U, como la zona G. Entonces, iniciamos con una estimulación externa, después entramos y cuando entramos, buscamos el punto G, que digamos que es el más fácil de encontrar porque es la zona que está rugosa en la parte anterior de la vagina. Anterior será, si una mujer está acostada, la que mira hacia arriba. Entonces buscaremos esa zona para estimularla. Una vez ya hayamos hecho todo este mapeo genital, o sea, ya sepamos cuáles son las características mínimas de la genitalidad que estamos estimulando, entraremos ya a hacer una estimulación específica de ciertos puntos. Por ejemplo, si queremos estimular el clítoris debe estimularse de varias maneras. Entonces, el ejercicio que yo les propongo a las mujeres es el siguiente. Es un tema que ha tenido muchísimo éxito en las terapias que yo he hecho con varias mujeres. Libera de muchos traumas y es muy sanador. Entonces lo que les propongo es, mujeres solas, hagan esa exploración, ese mapeo genital, y ya una vez hayan reconocido dónde está su clítoris, dónde están sus labios, dónde está su uretra. Es importante tocar la uretra, porque la uretra también proporciona un placer distinto al que proporcionan las glándulas parauretrales, que son las glándulas de Skene, que son las que producen la eyaculación femenina. Diferente también al placer que produce la zona G y la zona A, que están en lados opuestos del conducto vaginal. Y también tratar de llegar lo más profundo que puedan con sus dedos para, si es posible, tocar el cervix, que es el punto A, que son lo que es la estimulación que se siente. Las mujeres heterosexuales que lo han sentido lo sienten con las penetraciones más profundas. También es un centro que guarda muchas memorias, no solo de sus
de su vida sexual, sino también de sus ancestras y de su linaje femenino. Hacer ese mapeo. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después de haber hecho el mapeo, vamos a volver punto por punto y le vamos a preguntar a cada una de las zonas cómo desean ser tocadas y le vamos a dar voz. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que en principio, por eso les digo, háganlo primero a solas. Si se pueden, graben un audio o si, no sé, si tienen la retentiva o son más escribas que otra cosa, entonces como que escriban los resultados del ejercicio, pero que sea que tengan cómo volver al ejercicio, pero mientras están haciendo el ejercicio sean completamente conscientes de lo que está pasando en sus cuerpos. Entonces empiezan a tocar el clítoris. Cuando empiezan a tocar el clítoris, simplemente cuando inician el toque del clítoris, empiezan a preguntarle, ¿cómo deseas ser tocado? ¿Cómo te gustaría ser tocado? Y le van a dar voz, ¿sí? Es como un ejercicio de casi que de ventriloquía, darle voz, darle como un personaje a cada parte de su genitalidad. Entonces, les cuento que en los procesos que he acompañado hay muchísimas cosas. Entonces estará el clítoris que dice, yo quiero ser tocado duro, quiero ser lamido también, quiero ser lamido, quiero ser chupado, quiero ser tocado duro. Hay otras que entrarán más en un juego más femenino de quiero ser tocado más tranquilamente, más suavemente, con caricias suaves. Pero entonces es en esa posibilidad de darle voz a esos anhelos que tienen cada uno de sus órganos. Y después los podrán analizar y mirar, de pronto con la ayuda de un terapeuta, mirar qué está sucediendo en cada uno. Y dejen que salgan las emociones que tengan que salir. Si es llanto, lloren, si es felicidad, rían, si es risa, ¿sí? Si es divertimento, dejarlo fluir. Y hacer eso con cada uno de los órganos. Entonces, ¿cómo quiere ser tocado mi clítoris? Y ustedes se responden. ¿Cómo quieren ser tocados mis labios? Ustedes se responden. ¿Cómo quiere ser tocada mi zona G? Entonces, el solo hecho de darle nombre, el solo hecho de nombrarla y el solo hecho de dejarla hablar, la va a empoderar, le va a dar un lugar dentro de su cuerpo. Ya no va a ser como la vagina, sino mi clítoris y mi zona G y mi zona U y mi zona A y mis nalgas y mi ano. Y eso va a ser muchísimo más fácil para cuando ustedes quieran expresarle a su pareja qué es lo que quieren que les hagan. Porque las mujeres generalmente se quejan que los hombres no conocen la anatomía femenina, no saben estimular, pero cuando hagan este ejercicio se van a dar cuenta que ustedes mismas no conocen muy bien su genitalidad y que en realidad no tienen muy claro ni siquiera la diferencia entre placer y dolor, que sucede mucho en zonas muy sensibles de la genitalidad femenina. Cuando ustedes mismas descubren que lo que pensaban que era dolor en realidad es un placer profundo, van a poder manifestárselo a su pareja. Y una vez hagan todo este ejercicio, entonces escuchen lo que respondieron y sean muy sinceras. ¿Qué va a pasar? Una de dos cosas. Va a haber una protendura abajo y a ver que mi clítoris lo traten con respeto. Yo quiero que mi clítoris sea tocado con sacralidad. Entonces, vamos a identificar varias cosas. La que lo hizo desde el punto de vista va a intentar hacerlo desde el otro lugar, ¿sí? Entonces, la que dijo que quería duro que se lo chuparan y se lo lamieran, va a buscar ese otro lugar que no es tan físico, que es un poco más sagrado, más espiritual, ¿sí? Menos mundano. Y la que pensó por el lugar sagrado y quiero que me traten con respeto y como si fuera un templo, entonces va a buscar ese lugar denso, va a buscar ese lugar, quiero que me digan esto, quiero que me hagan esto, y asimismo en ese mismo ejercicio, en muchas cosas, y van a ir saliendo muchos deseos que están reprimidos, que de pronto ustedes no les pueden compartir a su pareja, o nunca le han compartido a ninguna pareja, van a salir fantasías, van a salir gustos
que de pronto no sabían que tenían. Va a ayudar a conocerse muy bien. En el caso de que estén en pareja, les aconsejo que en un principio, si hay suficiente confianza, porque no todas las parejas son iguales, no importa, puede haber una pareja de casados que no confían el uno en el otro. Puede haber una pareja de recién conocidos que sí confían en uno en el otro. Entonces, dependiendo de la pareja, el tema de la confianza es importante. Entonces, si confía en la exploración, pero es importante que mismas, solas, así sea enfrente de su pareja, y que su pareja escuche lo que el clítoris está diciendo, lo que la zona G está diciendo, lo que la vagina está diciendo, lo que el ano está diciendo. Y después de toda la retroalimentación que le acaban de dar y lo que esté en sus manos hacer y lo que estén de acuerdo en hacer, porque como les digo, van a salir fantasías y como que ya vimos hay ciertas fantasías que es mejor dejarlas en la mente. Entonces, lo que se puede hacer y lo que sientan que va a nutrir su relación sexual. Si es necesario, si no lubrican suficientemente, les aconsejo que utilicen aceites naturales de primera prensión en frío. Es importante que sean aceites de buena calidad, que no tengan ningún aditamento. Yo específicamente recomiendo el aceite de coco por encima de cualquiera de los otros. Cuando yo hago masajes de yoni siempre utilizo aceite de coco natural de primera prensión o vale. Bueno, voy a leer acá. Bueno, voy a responder estas últimas preguntas. Yo sé que quedan muchas cosas por decir, por hablar, pero pues... Amigo, en estos momentos sí creo que tengo que interrumpirte. Yo prefiero que las personas que estén interesadas te escriban para que podamos abrir otro espacio, porque ya tenemos que abrir la sala para una meditación de chakra reading, que es la segunda parte de ayer, de lo que hicimos ayer. Y tenemos que comenzar a las 9 de la noche. Entonces yo les pido lo siguiente, creo que Mario volvió a caerse de la comunicación. Primero les quiero dar las gracias por su emoción y su optimismo y su intensidad a la hora de estar en esta charla, de compartirlo con tanta pasión. Les doy las gracias. Les pido el favor de que nos escriban a info@dakini.org para que podamos decidir si vamos a organizar un espacio en el que él pueda compartir esta información. Yo lo que le he propuesto es que haga un taller de sexualidad femenina que sea de por lo menos 3 horas y que nos pueda seguir dando todos estos tips tan poderosos que nos estaba dando para las personas que tengan todavía energía para seguir estando ahorita. Quiero que anoten este número, 897-328-7939. Sanmuki en este momento va a comenzar nuevamente a hacer la meditación de chakra breathing, la respiración de los chakras, que es una de las meditaciones activas de Osho que compartimos ayer, y dijimos que vamos hoy a repetir la meditación, porque Osho recomienda que cuando encuentras una meditación que realmente tiene un efecto en ti, entonces te das la oportunidad de hacerla 3 días seguidos. Si aún te funciona, entonces hazla 21 días seguidos, y si no, 3 meses. Ya les acabo de poner el número en el chat, 897-328-7939. Tengo que cerrar justamente este salón para abrir el de la meditación. Los invito a que sigamos, que conozcan a Sanmuki y bueno, creo que Mario va a recibir, ahí está, acaba de llegar Mario, entonces les voy a pedir un favor, voy a activar todos sus micrófonos y les voy a pedir que le regalen una palabra de que se llevan el día de hoy como una lluvia de amor para Mario, como gratitud a esto que les acaba de entregar. Sentimiento, amor, gratitud, calidad, Conocimiento. curiosidad al final.
Camino por recorrer. La música por ahí, Reconciliación. profesionalismo. Entendimiento. Conocimiento, gracias. Y ojalá entienda que fue totalmente salir pero me pueda dar ese Gracias, Teo. y pagar las días finales. O sea, que de hablar para Reconciliación. decir, oigan, me pueden congelar los pagos. Muy bien, les doy muchas gracias de verdad. Ya todo esto se queda grabado. Mañana estaremos lanzando nuevamente este enlace de YouTube para que puedan volver a ver. Disculpen la conexión. Mario, por favor. Les dije que escribieran a info@dakini, pero dales por favor tu correo personal para que te puedan escribir. Vale, listo. Me pueden encontrar en Facebook como Mario Manrique y es fácil, o la expansión de los sentidos @gmail.com. Ahí me pueden encontrar. Quiero darle las gracias y pues lástima la comunicación, pero igual ahí estamos a la orden, cualquier cosa, y yo sé que vamos a abrir muchísimos más espacios y ahí vamos a tener tiempo para charlar. Si quieren contactarme, por favor, no lo duden. Y ahí estamos. Muchísimas gracias por escucharme y vamos a ver a Samuki, que también va a ser una experiencia súper chévere. Ayer la hice, entonces hoy me la va a repetir. Total, querido.